Dice el Salmo 46, verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dando una alabanza, pueden tomar su lugar. Y le damos muchas gracias al Señor Jesús por todas sus ricas y abundantes bendiciones. Estamos aquí en este día porque Dios ha sido bueno, muy bueno con nosotros. Gracias al Señor Jesús por todas sus bondades y por darnos la vida, la salud y este hermoso momento de estar alabando y glorificando su nombre y poderles saludar a todos en el nombre que es sobre todo nombre, incluyendo los amigos que nos honran con su presencia, que son bienvenidos a esta escuela dominical y deseamos que se queden con el Señor Jesús. Sería la mejor decisión de sus vidas poder recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Bueno, quiero hacer énfasis en el verso 4. El verso 4 dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y quiero invitarles para que pensemos en las corrientes del río de Dios para la salvación del hombre. Las corrientes del río de Dios para la salvación del hombre. Así que vamos a pensar en esta mañana en esa bendición tan grande, poder tener esas corrientes para que el hombre pueda ser salvo y tenga la esperanza de la vida eterna. En este salmo hallamos al mundo convulsionado, atormentado, desesperado, angustiado. Hay guerras, no hay paz. El hombre... ¿Quiere darle una alabanza al Señor Jesús? ¿Recuerda que estaba diciendo? Que en este salmo hallamos al mundo convulsionado, atormentado, oiga, desesperado,
angustiado, guerras, temblores y muchas cosas más, de tal manera que el hombre no sabe qué hacer. Pero en medio de ese caos hallamos un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¡Qué bendición! Y la ciudad de Dios se refiere a la Jerusalén terrenal, pero en el sentido espiritual a la Jerusalén celestial, a la cual todos nosotros nos hemos acercado. Dice Hebreos 12:22, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Bendito su nombre. Y este río fluye a través de la iglesia de Dios y lo hallamos a través de toda la Biblia. Oiga, este río lo hallamos a través de toda la Biblia. Lo hallamos en la creación. Génesis 2, verso 10. Salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos o ramales que regaban toda la tierra. Allí lo hallamos en el Edén, un río, 4 ramales que riegan toda la tierra. Lo hallamos en la redención. San Juan 19:24. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Allí estaba mi Cristo en la cruz del medio y ese soldado con la lanza le abrió su costado. Y hermano, nuestra salvación la debemos a esa sangre y a esa agua que salió de su costado abierto. Lo hallamos finalizando la gran tribulación, ya para comenzar el milenio. Zacarías 13, verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Cuando la nación hebrea se arrepienta de haber rechazado a su Señor, cuando Él vino para salvarles, como dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando ellos reconozcan que rechazaron a su Mesías,
habrá un río abierto, habrá un manantial abierto para la purificación de sus pecados. Manantial que se abrió en la cruz del Calvario, pero Israel solo lo disfrutará en su segunda venida. Y qué privilegio el que nosotros tenemos, que no tenemos que esperar su segunda venida cuando venga a darle el golpe final al anticristo y a los juicios, sino que en este día estamos disfrutando de esa salvación tan grande que Cristo en su amor y misericordia nos ha regalado. Aleluya, aleluya. Y por último, lo hallamos en la eternidad. Revelación 22, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Pero este río no se debe confundir con el río de Ezequiel 47:1. Nos dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. No hay que confundir ese río con este, ni confundirlo con las aguas vivas de Zacarías 14, verso 8. Nos dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. No se debe confundir con estos dos ríos, porque, hermano, el río del cual nos estamos ocupando en este momento es único. No hay otro como ese río. Es único. Bendito su nombre. Pero estos dos ríos que he mencionado pertenecen al reino milenial. Ahora, si escudriñamos la palabra de Dios, nos daremos cuenta por la Biblia que ese río tiene nombre propio. Ese río se llama Jesucristo, nuestro Salvador. ¡Aleluya, aleluya! Sea bendito el nombre de Jesús. Eso lo dijo Jeremías en el capítulo 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías nos dice aquí que Jesucristo es esa fuente de agua viva. Y no se equivocó, porque el Señor Jesús lo afirmó en el Evangelio según San Juan capítulo 7, verso 37, cuando Él dice:
O dice aquí, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura del que cree en él? ¿Qué es? Que de su interior, no de arriba, de su interior correrán ríos. Oiga, ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, porque esto es cuestión de fe. El Espíritu Santo se recibe por fe, no por ningún esfuerzo ni sacrificio, sino por fe. Eso dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, y nos dice por qué. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero aquí en este día, Él está glorificado. Su presencia es más real que la nuestra. Su presencia se siente aquí en este lugar. ¡Aleluya, aleluya! Sea bendito su santo nombre. De su interior correrán ríos de agua viva. Por eso les he dicho y les repito, no mire despectivamente al hermano que no ha recibido el Espíritu Santo, porque él tiene algo en su interior. Y de ese algo que tiene en su interior van a correr ríos de agua viva. Ahora miremos por la palabra de Dios el origen de ese río. ¿De dónde sale ese río? Con 4 ramales que riega toda la tierra. ¿Cuál es el origen? Sea bendito su nombre. Ese río sale del trono de Dios y del Cordero. El origen de ese río es el trono de Dios y del Cordero. Los que creen que Dios existe en 3 personas dicen que el origen de ese río es la Santísima Trinidad. Pero eso no es verdad, porque la Señora Trinidad no existe. Es un invento de los líderes religiosos. Eso de la Trinidad, los líderes religiosos se lo inventaron y lo aprobaron en el año 325 en el Concilio de Nicea. Vean, le digo algo. En Bucaramanga, el rector
del monasterio, donde habían 2000 estudiantes, 2000 seminaristas estudiando para cura, el rector invitó a todos los pastores de Bucaramanga para que fueran a dar un discurso, una conferencia allí a ese lugar. Invitó al hermano Álvaro Torres, pero él dijo: no puedo ir, y envió al hermano Cristancho y al hermano Jorge Hernández, Carlos Hernández, para que fueran. Ellos fueron. El hermano Cristancho expuso la palabra y el hermano Carlos dirigió. En medio del discurso, el hermano Cristancho mencionó algo acerca de la Señora Trinidad. Y el rector lo interrumpió. El rector le dijo: señor pastor, usted está muy equivocado, porque ustedes están creyendo que nosotros los curas creemos en la Trinidad. Eso no es verdad. ¿Sabe por qué, pastor? Porque la Trinidad nos la inventamos nosotros, y nosotros la aprobamos en el año 325 en el Concilio de Nicea. Nosotros no vamos a creer en algo que nosotros nos inventamos. Y había más de 2000 estudiantes. Ellos no creen en la Señora Trinidad, pero sí le hacen creer a sus feligreses que Dios existe en 3 personas, pero Dios es uno, y uno es su nombre. A su nombre sea la gloria. Así que el texto nos dice que el río sale del trono de Dios y del Cordero. Allí no hay 2, allí solo hay uno. El río sale del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el río sale de la manifestación de Dios en carne. Porque cuando habla del Cordero, habla de su manifestación en carne. Por eso dice que sale del río de Dios y del Cordero, y de su manifestación en carne. Hermano, porque si Dios no se hubiera manifestado en carne, no habría salvación para nadie. Nadie podría recibir el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Jesucristo mismo lo dijo, San Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor les está diciendo que para ellos es más importante su manifestación espiritual que su presencia corporal, porque en su presencia corporal Él estaba limitado, solo podría estar en un solo lugar, pero en su manifestación espiritual Él está en todo lugar. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que ese río sale
del trono de Dios y del Cordero, de su manifestación en carne para salvar su pueblo. Lucas 2, verso 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. Cuando usted le pregunte, usted sabe la fecha cuando Cristo nació, diga: sí, Señor, yo la sé. ¿Cuándo nació? Hoy. Eso dice el texto. Si dentro de 100 años usted lo lee, dice: os ha nacido hoy. Dentro de 1000 años os ha nacido hoy. Y le preguntan: ¿dónde nació? ¿En el cielo? No. Nació de una mujer. Nació aquí en la tierra porque la mamá no estaba en el cielo, la mamá estaba aquí. Por eso no hay que creer en el Hijo eterno de Dios, porque el Hijo no es eterno. Sea bendito el nombre de Jesús. Y vino no solo para salvar su pueblo, sino para salvar toda la raza humana. Porque los 4 ramales regaban toda la tierra. No quedaba ni un solo punto sin ser regado por esos ríos. Esta salvación que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es solamente para un pueblo que tiene un privilegio. Esta salvación es para todos. Pero el hombre no quiere recibir esta salvación. El hombre se quiere perder, pero Cristo quiere que no se pierda, pero Él quiere perderse. Sea bendito el nombre de Jesús. Así que 4 ramales regaban toda la tierra, 4 brazos. Dios fue manifestado en carne para traer salvación a todos los hombres. Dice 1 Timoteo 2:3. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Oiga, Dios nuestro Salvador, Dios es espíritu. Y como espíritu no nos podía salvar, ¿qué tuvo que hacer? Tomar un cuerpo de carne, dejar su gloria y venir a este mundo para dar su vida en rescate por un pueblo que estaba perdido. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Oiga bien, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabe que eso de que Él quiere que todos se salven nos lo enseñó Dios? Cuando Adán y Eva pecaron, quedaron desnudos, se cubrieron con hojas de higuera, pero Dios les quitó esas hojas de higuera. Hizo un sacrificio, mató unos corderitos, los desolló, o sea, les quitó la piel y con esa piel les hizo túnicas y los vistió. Adán no se vistió, Dios lo vistió. Eva no se vistió, Dios la vistió. Vistió el hombre y vistió la mujer, enseñándonos que la salvación es para el hombre y también es para la dama, enseñándonos que la salvación es para todos.
¿Sabe por qué? Porque cuando Dios vistió a Adán, nos vistió a nosotros. ¿O no? Nos vistió a nosotros. Porque nosotros salimos de los lomos de Adán. Allí estábamos nosotros. Por eso es que nacemos pecadores. Porque el pecado de Adán nos afectó a todos. El hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. Esa es la gran verdad. Pero allí Dios nos vistió a todos de pieles de carnero. Y en esta mañana nosotros estamos vestidos de pieles de carnero. Y adoramos a Jesús, engrandecemos tu nombre, porque solo tú eres digno de suprema honra y suprema gloria, porque tú solo eres Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que eso es que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos, es una gran realidad. Oiga, y esto lo podemos ver con toda claridad en los 4 evangelios. Oiga, lo podemos ver con toda claridad en los 4 evangelios. Ese río se repartía en ¿cuántos ramales? 4 ramales que regaban toda la tierra. Aquí tenemos esos 4 ramales, los 4 evangelios. Tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 21. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué lo salvaría? De sus pecados, no en sus pecados. No olvide eso, que Cristo no vino para salvar al hombre en su pecado, vino a salvarlo de su pecado. No vino a salvarlo en la cantina, vino a salvarlo de la cantina. No vino a salvarlo en el adulterio, vino a salvarlo del adulterio. No vino a salvarlo en la fornicación, vino a salvarlo de la fornicación. No vino a salvarlo en la drogadicción, vino a salvarlo de la drogadicción. A eso fue que él vino. Vino para sacar al hombre de las aguas del pecado. Pero no solamente sacarlo de las aguas del pecado, sino también sacarle el pecado. Porque cuando alguien se está ahogando y usted lo quiere salvar, tiene que hacer 2 cosas con él. Primero, lo tiene que sacar del agua. Y segundo, le tiene que sacar el agua que se tomó. Y eso es lo que mi Cristo hace. Nos sacó de las aguas del pecado donde nos estábamos ahogando. Aleluya, aleluya. Y luego nos sacó el pecado. Juan un día lo señaló en las riberas del río Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita. Oiga, que quita, no que cubre. Los corderitos que eran muertos por el pecado del pueblo hebreo no quitaban el pecado, lo cubrían. Pero el Cordero de Dios no cubre el pecado, el Cordero de Dios quita el pecado. A su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya. Y en San Marcos, oiga bien, vemos el siervo de Jehová que vino para salvar a los romanos que solo se ocupaban del trabajo del hombre, no se preocupaban en otra cosa. Dice San Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Vino para servirnos. Amén. No para que los hombres le sirvieran. Los hombres no quisieron darle un vaso de agua. Los hombres no quisieron lavar los pies de los discípulos en la Santa Cena. Entonces mi Cristo se levantó en la cena, se ciñó con una toalla, tomó allí, para que me entiendan, un balde, lo llenó de agua y luego se inclinó a lavarle los pies a los discípulos. No vino para que le sirvieran, sino para servir. Y es por ese servicio que en esta mañana nosotros disfrutamos de una salvación muy grande. Así que en San Marcos los romanos podían ser salvos, y en San Lucas vino para salvar los griegos que buscaban la perfección del hombre. Los griegos buscaban los hombres perfectos, así que cuando un niño nacía con un defecto lo mataban. Pero llegó el hombre perfecto, el hombre que no tenía ningún defecto, no tenía ninguna debilidad, no tenía ningún pecado. La túnica de Cristo no tenía un solo remiendo, era hecho con una sola puntada. Jesús fue el único que pudo decir: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie lo podía señalar, nadie podía levantar su dedo señalándolo como pecador, porque no había cometido un solo pecado, ni en palabra, ni en hecho, ni en pensamiento. Se mantuvo, como la Biblia dice, santo, puro, inocente y hecho más sublime que los mismos cielos. A su nombre sea la gloria. Judas tuvo que decir: yo he pecado entregando sangre inocente. Pilato tuvo que decir: yo no hallo ningún mal en este hombre. El centurión al pie de la cruz tuvo que decir: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y el ladrón que se convirtió tuvo que decir: este ningún mal hizo. Sea bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál fue el único pero que Cristo tuvo? Él tuvo un pero sin pecado. Tentado, oiga, tentado, pero sin pecado.
En San Juan lo vemos como Dios manifestado en carne, el creador de todas las cosas. Los milagros que Cristo hizo en el Evangelio lo muestran como tal. En Caná de Galilea convirtió el agua en vino porque Él es el creador. En San Juan capítulo 9 le dio la vista al ciego porque Él es la luz del mundo. En el capítulo 11 Cristo resucitó el muerto de 4 días porque Él es la resurrección y la vida. ¿Y saben qué nos dice en el Evangelio según San Juan 14:5? Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, una cosa somos. No somos 2, ni somos 3, ni 4 cosas. Somos una sola cosa. Y ese río fluye a través de la iglesia. Porque, hermano, nosotros disfrutamos de una bendición muy grande. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando le dijo todas, allí estaba usted y allí estaba yo. Algunos dicen, bueno, gracias a Dios que Israel rechazó al Mesías, porque donde Él no le hubiese rechazado, yo no sería salvo. Eso no es verdad. La salvación de los gentiles estaba profetizada en el Antiguo Testamento y aquí tenemos algo. En tu simiente serán benditas todas las naciones. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y termino con esto. Termino con una invitación que Jesucristo, como la fuente de vida, y su iglesia extienden a todo aquel que tenga sed. Revelación 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene se venga. Y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sea bendito su nombre. Hermano, esto es gratis. Por esto no hay que pagar nada. Llega a mi cabeza que un día el predicador decía, esto es gratuito. Amigo, no se le cobra un solo peso, y alguien se levantó y dijo, y bueno, no acaban de recoger la ofrenda. Dios, sí, Señor, es verdad. No está diciendo que esto es gratis, Señor, esto es gratis. Lo que pasa es que Dios dio el agua, pero no puso la tubería. Esto es para comprar la tubería. El Señor nos sigue bendiciendo.